¿Por qué los discípulos empezaron a arguir respecto a quién sería el mayor cuando Jesús terminó de lavarles los pies? Juan capítulo 13, versículo 1, y de hablar sobre su sufrimiento y muerte, tal vez brotó del orden en que estaban sentados a la mesa, porque Judas estaba en el lugar de honor, a la izquierda de nuestro Señor y Juan a su derecha. O tal vez la presencia del desconocido traidor les hizo pensar que tenían que probar su lealtad al Señor, y esto quizás los llevó a compararse el uno al otro. Cualquiera que haya sido la razón, su actitud fue la del mundo, donde la competencia y la autoridad son importantes para el éxito. En el reino de Dios, la grandeza se mide por a cuántos sirve, no por cuántos le sirven a usted. Jesús es el modelo para nuestro ministerio, y él fue un siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. El Señor les aseguró que la gloria más grande aún no había venido. Versículo 29 y 30. De modo que, ¿por qué contentarse con la gloria pasajera de este mundo? Sobre Satanás. Versículo 31 al 34. El os del versículo 31 es plural. Satanás quería tener a todos los discípulos para zarandearlos. Todos abandonarían a Jesús y huirían, y Pedro le negaría 3 veces. Sin embargo, el Señor oró especialmente por Pedro, para que él confirmara a los otros discípulos. Muertos significa regresar o dar la vuelta, y se refiere al arrepentimiento de Pedro y a su restauración al ministerio. Juan capítulo 21. No hay duda de que Pedro era un hombre valiente, pero fallaría de todas maneras debido a su autoconfianza. Si hubiera atendido la advertencia del Señor, se hubiera evitado mucho dolor y vergüenza. Sobre el futuro, versículo 35 al 38. El versículo 35 se refiere al ministerio de los discípulos descritos en Lucas capítulo 9, un ministerio que no sería igual ahora que Jesús iba a dejarlos y regresar al cielo. Los discípulos enfrentarían un juego completamente nuevo de circunstancias y necesitarían una nueva perspectiva. Jesús citó Isaías capítulo 50, versículo 12 para mostrarles que a él le tratarían como a un criminal y que la gente trataría a sus seguidores de la misma manera. Lo que dijo respecto a la espada fue solo una metáfora acerca de los peligros que enfrentaban, pero los hombres la tomaron literalmente. Por cierto que Pedro usó su espada en el huerto, capítulo 50 y 51. Jesús rinde su voluntad, versículo 39 al 53. Los discípulos estaban acostumbrados a orar con Jesús en el huerto, y Judas conocía bien el lugar. Juan capítulo 18, versículo 2. Jesús pudo haber llevado a los hombres a algún otro sitio, pero no estaba tratando de evadir el arresto. Estaba sometiéndose a la voluntad del Padre al enfrentar los sufrimientos que le esperaban, especialmente sacrificarse por el pecador. Versículo 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Su alma santa se angustió hasta lo más profundo. No oró para descubrir la voluntad de su Padre o tratar de cambiarla, sino para someterse a ella. Los 3 discípulos que estaban en el lugar más íntimo
de oración, Marcos capítulo 14, versículo 33, no le dieron el respaldo y fortaleza que necesitaba. En lugar de eso, se durmieron. Y Pedro se había jactado de que moriría por Cristo. La curación de la oreja del esclavo fue el último milagro de nuestro Señor antes de la cruz, y la precipitada acción de Pedro le perturbaría luego. Juan capítulo 18, versículo 25 al 27. Al sanar a Marco, Jesús practicaba lo que había predicado a otros. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Y nos daba ejemplo de amor y perdón. Pedro descubriría que la espada del Espíritu es un arma mucho mejor. Filipenses capítulo 6, versículo 17. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jesús experimenta sus sufrimientos. Versículo 54 al 71. En la negación de Pedro, versículo 54 al 62, los que critican a Pedro por seguirle de lejos deben recordar que Jesús le advirtió a Pedro que no le siguiera. Mateo capítulo 26, versículo 31. Juan capítulo 18, versículo 8 y 9. Si Pedro hubiera obedecido, no hubiera caído en la tentación. Pedro se quedó cerca del fuego y se sentó con el enemigo y terminó negando 3 veces al Señor. Salmos capítulo 1, versículo 1. Al Señor le dolió profundamente que Pedro le negara en el momento que él daba testimonio ante sus acusadores. La mirada amorosa del Salvador y el canto del gallo, Mateo capítulo 14, versículo 30, llevaron a Pedro al arrepentimiento. La mofa de los soldados, versículos 63 al 65. A Jesús no le habían declarado culpable y sin embargo los soldados se mofan de él y le golpeaban. Si hoy en día trataran a un prisionero de esa manera, llevarían a los soldados a corte marcial. Jesús en silencio soportó la brutalidad y los cielos permanecieron en silencio. Mateo capítulo 26, versículos 52 y 53. En la ceguera del concilio, versículos 66 al 71. Jesús fue llevado primero a Anás, el ex sumo sacerdote, Juan capítulo 18, versículo 13, y luego a Caifás, yerno de Anás, donde el concilio religioso Sanedrín se había reunido. El concilio no podía dictar sentencia en tales casos por la noche, de modo que se reunieron de nuevo al amanecer. Mateo capítulo 27, versículo 1. Después de condenar oficialmente a Jesús, le llevaron a Pilato, capítulo 23, versículo 1 al 5, el cual le envió a Herodes Antipas, capítulo 23, versículo 6 al 12, quien a su vez le envió de regreso a Pilato. El concilio judío estaba ciego respecto a sus propias escrituras y sordo a la palabra que Jesús le había enseñado por 3 años. Al afirmar que la mofa de los soldados, versículos 63 al 65, a Jesús no le habían declarado culpable y sin embargo los soldados se mofan de él y le golpeaban. Si hoy en día trataran a un prisionero de esa manera, llevarían a los soldados a corte marcial. Jesús en silencio soportó la brutalidad y los cielos permanecieron en silencio. Mateo capítulo 26, versículos 52 y 53. En la ceguera del concilio, versículos 66 al 71. Jesús fue llevado
primero a Anás, el ex sumo sacerdote, Juan capítulo 18, versículo 13, y luego a Caifás, yerno de Anás, donde el concilio religioso Sanedrín se había reunido. El concilio no podía dictar sentencia en tales casos por la noche, de modo que se reunieron de nuevo al amanecer. Mateo capítulo 27, versículo 1. Después de condenar oficialmente a Jesús, le llevaron a Pilato, capítulo 23, versículo 1 al 5, el cual le envió a Herodes Antipas, capítulo 23, versículo 6 al 12, quien a su vez le envió de regreso a Pilato. El concilio judío estaba ciego respecto a sus propias escrituras y sordo a la palabra que Jesús le había enseñado por 3 años. Al afirmar que se sentará a la diestra de Dios, Jesús declaraba que era en verdad el Hijo de Dios, el Mesías. Salmos 110, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y así también Hechos capítulo 2, versículo 34. Capítulo 5, versículo 31. Sentarse a la diestra significa una posición de poder y de confianza. La posición principal del Padre, otorgándole poder y autoridad.